¿Cómo se formó la Biblia? Es una de las preguntas más inquietantes dentro del cristianismo y aún más dentro de la cultura popular. Causa mucha curiosidad el hecho de saber cómo se formó este libro que sin duda es el libro más vendido cada año. Y el día de hoy vamos a tratar de responder este tipo de preguntas, este tipo de cuestionamientos. ¿Por qué no en la Biblia se encuentran libros como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia cristiana evangélica se rechazan este tipo de libros? Inclusive muchos eruditos rechazan este tipo de libros. Sin embargo, se han hecho películas como El Código Da Vinci, donde se nos dice que la iglesia esconde libros que no quiere que salgan a la luz, que no quiere que salga información. ¿Será esto verdad? ¿Será esto cierto? Eh, Esos son algunos tipos de preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy. Y también algunas otras preguntas relacionadas a por qué la Iglesia Católica tiene libros distintos a los que tienen los cristianos evangélicos. Eh, y aquí la primera cosa que tenemos que decir es que la Biblia no fue un libro que fuera única y exclusivamente iniciado por seres humanos. Les voy a leer un pasaje que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia surgió como un proyecto desde la iniciativa de Dios, no fue por la iniciativa humana, porque hay algunas personas que dicen que la Biblia surgió más que con un propósito espiritual, surgió con un propósito político, que es lo que dicen algunos que atacan a la Biblia, que surgió en la mente de Constantino, un hombre del tercer y cuarto siglo, eh, que tuvo el propósito de controlar a la gente en ese momento y que él seleccionó a ciertas personas para que hicieran un libro que le ayudara a mantener controlada a la gente de ese momento, de ese entonces. Y muchos dicen entonces que la Biblia es simplemente un accidente de la historia. Sin embargo, ¿esto es cierto o qué podemos decir? Y aquí tenemos que ver a la evidencia histórica que hay detrás de ello. Y una de las cosas es que los libros entonces no fueron por voluntad humana como lo afirma ella misma, pero ¿cómo lo podemos respaldar? ¿Cómo podemos ver este hecho? Y bueno, lo podemos abordar desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista. El propósito aquí es que veamos más que nada lo que dice la Biblia, sin embargo también lo que dice la historia. Y aquí podemos citar a autores que no son reconocidos como autores bíblicos, pero que sí son reconocidos como autores, eh, historiadores reconocidos, historiadores que no tienen una perspectiva cristiana, que no tenían el propósito de favorecer a la iglesia. También podemos nombrarlos. Uno de ellos es Josefo. Josefo fue un historiador judío que no tenía la intención de favorecer al cristianismo. Y hablando del Antiguo Testamento surge una pregunta. Una de las preguntas que surge es, ¿por qué la Iglesia Católica tiene más libros que la Iglesia Cristiana Evangélica? ¿Por qué hay más libros? O la Iglesia Católica añadió o la Iglesia Cristiana disminuyó, quitó ciertos libros. Y les voy a tratar de narrar un poquito la historia de cómo surge, pero Josefo particularmente escribió él en uno de sus libros como historiador, escribió esto y déjenme se los leo porque es importante saber que tenemos fuentes no cristianas que nos hablan acerca de libros reconocidos y autorizados por Dios. Él dice esto: porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflictos entre sí,
como los griegos, sino solo 22, conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido justamente considerados como divinos. 5 de ellos pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Este intervalo de tiempo es poco o más o menos que de 3000 años, pero en cuanto al tiempo de la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, el rey de Persia, quien reinó después de Jerjes, los profetas que siguieron a Moisés compilaron sobre lo que se hizo en sus tiempos en 13 libros. Los 4 libros restantes contienen himnos a Dios y los preceptos de la conducta de la vida humana. Esto es verdad desde el tiempo de Artajerjes hasta el nuestro propio. Cada suceso ha sido registrado, pero los registros no han sido considerados dignos del mismo crédito que los de la época más temprana, porque la exacta sucesión de profetas no fue continuada. Pero, ¿qué fe hemos puesto en nuestros propios escritos? Se ve por nuestra conducta. Pues, aunque ha transcurrido tanto tiempo, nadie se ha atrevido a agregarles nada, ni a subtraer nada de ellos, ni a alterar nada. Pero para todos los judíos es natural de inmediato y desde su mismo nacimiento estimar a estos libros que contienen doctrinas divinas y persistir en ellas, y si la ocasión fuera voluntariamente morir por ellas. Aquí tenemos a Josefo diciendo hablando acerca de el Antiguo Testamento. La Biblia se puede dividir en 2 partes principales, Antiguo y Nuevo Testamento, y Josefo está hablando aquí particularmente acerca del Antiguo Testamento. Y Josefo nos dice que los libros divinamente inspirados, y notemos aquí que este no es un autor cristiano, él no fue cristiano, él fue un autor judío que tenía tendencias de la creencia en Dios, pero no era un autor con el propósito de favorecer a los cristianos. Él era imparcial a la hora de estar escribiendo. Y él dice que solo 22 se contienen en los registros y son considerados como divinos, solamente 22. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿estos 22 libros corresponden a los de la Iglesia Católica o a los de la Iglesia de los cristianos evangélicos? Porque él solamente menciona 22. En la Biblia cristiana evangélica hay un total de 66 libros, y en la Biblia católica hay un total de 74 libros, y hay algunas variaciones ahí entre Biblia y Biblia. Pero en cuanto a esto, Josefo menciona 22 libros únicamente. ¿Por qué? Ahora, esos libros corresponden a los libros de la Iglesia Cristiana Evangélica, porque él dice 22, pero si nosotros podemos notar cómo eran organizados los libros del Antiguo Testamento por los judíos, vamos a notar que Primera y Segunda de Reyes se unían en un solo libro, como también se unían Primera y Segunda de Crónicas en un solo libro. También se unían libros como Lamentaciones, Cantar de los Cantares en un solo libro. Y así podemos decir de varios otros libros, hasta que tenemos un total de 22 libros. Pero esos 22 libros corresponden a los 27 libros a los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos los cristianos evangélicos. Por lo tanto, aquí podemos decir que los libros corresponden, los libros que por lo menos este historiador judío nos dice, corresponden a los 39 libros del Antiguo Testamento. Tenemos una base fuertemente no cristiana para decir que tenemos un argumento muy sostenible, un argumento fuerte para decir que tenemos los libros autorizados por Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora también tenemos un argumento que viene de parte de Jesucristo. Y para eso podemos leer el Nuevo Testamento en el libro de Lucas, en el capítulo 11. Déjenme les leo también esta porción que es sumamente importante. Lucas capítulo 11, versículo 51, pero lo voy a leer desde el versículo 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán
y a otros perseguirán para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Como les dije hace ratito, los libros judíos tienen un orden distinto a la Biblia que los cristianos evangélicos tenemos. En la Biblia de los cristianos evangélicos que nosotros tenemos, el primer libro es Génesis, el último libro es Malaquías, pero los judíos sí tenían el primer libro a Génesis, pero el último libro no era Malaquías, el último libro para ellos era Crónicas. Y en el último libro de Crónicas, el último mártir que tenemos es Zacarías. Por lo tanto, Jesús está diciendo que los profetas que hablaron, Él está diciendo que es desde Abel hasta Zacarías. Y los libros que la Iglesia Católica tiene como Macabeos, Sabiduría, todos fueron escritos en un periodo que es conocido como el periodo intertestamentario. Y en este periodo intertestamentario, lo que podemos notar es que surgen un conjunto de libros escritos en esta época. Por lo tanto, dentro del canon judío no fueron aceptados. El canon se refiere al conjunto de libros aceptados como inspirados por Dios. Así que esto es desde el Antiguo Testamento. Fueron varios los medios que Dios utilizó para hablarle a los hombres. Algunas veces Dios les habló a través de sueños, otras veces Dios habló por medio de voz audible, otras veces los escritores muy probablemente eran guiados por Dios de una manera que no nos dice exactamente, exhaustivamente la Biblia a lujo de detalle cómo fue. Pero la Biblia sí nos dice que los escritos de la Biblia los hombres de Dios fueron guiados. Dios utilizó sus personalidades, Dios utilizó parte de su cultura para que estos libros fueran escritos. Dios utilizó a estos hombres. No fue un dictado, sino que Dios utilizó parte de su personalidad y estos asimismo escribieron en la Biblia. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, la pregunta también que surge es ¿por qué no está el libro del Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, el Evangelio de Pedro? Hay muchos libros, ¿no? Y aquí surge esta pregunta, ¿por qué no? ¿Quiénes fueron los que decidieron qué libros estarían ahí? Y muchos dicen, la iglesia decidió qué libros deberían estar ahí. Y bueno, no es necesariamente esta la verdad. De que la iglesia haya decidido únicamente y exclusivamente qué libros deberían de estar ahí. Para el primer siglo en que Cristo viene al mundo, muere, resucita, después de eso surgen apóstoles que empiezan a escribir los libros inspirados por Dios, ordenados por Dios. Y ellos reconocían que estaban escribiendo palabras del Señor, como lo dice Pablo, por ejemplo, en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Reconozcan que lo que les estoy hablando viene del Señor. Ellos sabían que lo que estaban escribiendo no era algo propiamente de la iniciativa propia, sino que eran palabras que venían de Dios. Y asimismo también las personas de alrededor, personas que empezaron a leer estos escritos, los empezaron a reconocer como de parte de Dios. Inclusive entre ellos mismos, entre los apóstoles, ellos notan sus escritos como inspirados por Dios. Pedro, por ejemplo, en una de sus cartas, reconoce que los escritos de Pablo son escritura. Y el término escritura normalmente se utilizaba para hablar de los escritos divinamente inspirados por Dios. Hay otros usos de la palabra escritura que ahorita no voy a entrar en detalle, pero normalmente la palabra escritura era utilizada para hablar de los libros divinamente inspirados por Dios. ¿Por qué entonces no se aceptaron libros como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María? Porque la iglesia primitiva, normalmente el canon o los libros inspirados por Dios fue naciendo de manera orgánica. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que las personas
del primer siglo fueron notando rápidamente desde el primer día en que se leían los libros en las iglesias, los libros iban siendo reconocidos que libros provenían directamente de los apóstoles. Y los evangelios de los gnósticos, de María, de Tomás, de Pedro, fueron escritos todavía en un tiempo posterior al primer siglo. Y eso rápidamente la iglesia se dio cuenta y empezaron a rechazarlos. Empezaron a rechazar estos libros como inspirados por Dios. Por ejemplo, una de las pruebas que tenemos es el canon de Muratori. El canon de Muratori es un escrito que se tiene hacia el año 180 después de Cristo. Y el canon de Muratori rechazó fuertemente los libros apócrifos. Los libros apócrifos tienen la intención de decirnos que estos libros tienen una fuente no confiable, son de origen desconocido y por lo tanto no son dignos de confianza. El canon de Muratori, que muchos eruditos sostienen que muy probablemente esta es la primera lista de libros que tenemos. En ella se rechazan los libros como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y todos esos libros apócrifos que al día de hoy algunos que no están familiarizados con la historia del canon bíblico nos quieren hacer creer que la iglesia como que quiere esconder algún tipo de libros para que no salga a la luz toda la historia, que Jesús se casó y tuvo hijos y todo eso, ¿no? Sin embargo, desde el primer momento la iglesia empezó a rechazar esto porque no eran considerados confiables estos escritos. Y de ahí podemos decir que la evidencia arroja que mientras más cercano, los historiadores dicen que mientras más cercano es un libro a su escritura y las copias que tenemos del Nuevo Testamento, mientras más cercano sea a su origen de escritura, más confiables. Por lo tanto, el canon de Muratori es una lista de libros muy confiables que datan al año 180 después de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que tenemos una base, una evidencia muy fuerte. Solamente estoy citando al canon de Muratori, pero obviamente hay mucha más evidencia como los padres apostólicos. Cuando digo padres apostólicos no me refiero a sacerdotes católicos, no, los padres apostólicos era un término con el cual se designaba a muchas personas que tenían autoridad para hablar de las cosas espirituales, en este caso para hablar de la Biblia, como Atanasio, Orígenes, Jerónimo y muchos otros más, que ellos empezaron a hacer muchas listas acerca de qué libros deberían de pertenecer a las categorías como libros divinamente inspirados por Dios. Así que lo que puedo decirles al día de hoy es que nuestra Biblia contiene 66 libros que son reconocidos y fueron reconocidos desde los primeros días que se empezaron a escribir hasta el día en que en el concilio de Nicea, en el concilio de Trento, hubieron algunas ratificaciones simplemente para poder decir, sí, esos libros fueron reconocidos por la iglesia desde la iglesia primitiva. No fueron estos concilios los que decidieron qué libros deberían de estar en la Biblia, sino que más bien fue un desarrollo orgánico, fue un desarrollo normal que no tuvieron que ver los hombres como, en el hecho de decir, estos libros deben de pertenecer. No, simplemente los hombres lo que hicieron fue reconocer que estos libros ya eran autorizados por Dios. Para cualquier pregunta, para cualquier duda que quede, yo sé que a veces son temas muy complejos que se tratan de hacer lo más entendible posible. Sin embargo, a veces pueden quedar dudas, pueden quedar preguntas al aire sin ser respondidas. Y para eso yo me pongo a su disposición. Si quedara alguna duda, si quedara alguna pregunta, algo que no entendieron, con toda confianza, escríbanme
y de esa manera yo intentaré responder a cada una de las dudas que pudieran haber. Espero que todo esto haya sido de bendición. Que el Señor les bendiga.